Así es. ¿Vamos a hablar de economía? Vamos a hablar de economía. Hablando de estos temas, José María Rodríguez es economista, ya está comunicado con nosotros y lo saludamos. José María, ¿cómo va? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo le va? Un gusto Bien. estar con ustedes. Bueno, muchas gracias por atendernos. Bueno, veníamos hablando de precios, de esta decisión de abrir de alguna manera, entre comillas, las importaciones, fruto del proceso inflacionario que está viviendo la Argentina, que si bien el gobierno destaca que se va desacelerando, bueno, en números uno ve 13,2% para un mes y es un número escandaloso, ¿no? Si no fuera en el contexto en el que se venía desarrollando. ¿Cómo estás viendo todo este proceso de precios especialmente y de inflación en la Argentina? Bueno, los precios es una de las caras más visibles que tiene esta crisis, ¿no? El shock de precios que ha recibido la población y en particular el asalariado, 25 en diciembre, 20 en enero, 13, 14 en febrero. Eso impactó de lleno en el salario real y la segunda cara de esta crisis es la recesión, es decir, Claro. estamos en el peor pico de la crisis, con un shock de precios muy significativo y caída en el nivel de actividad, fundamentalmente en la actividad comercial, pero también en la producción. La producción industrial cayó casi 14% en enero. Ujú. Y bueno, el derrotero de los precios va a depender de un conjunto de factores bastante amplio. Sin duda, lo que ocurra con el tipo de cambio, lo que ocurra con los ajustes tarifarios, que hay gran parte de precios todavía reprimidos, ese shock inflacionario de diciembre, enero y febrero fue consecuencia de un sinceramiento de la economía. El gobierno no le queda, el actual gobierno, cualquiera el que fuera, no le quedaba otra que sincerar la economía y eso generó un significativo salto de precios. Quedan precios reprimidos todavía en la economía, las tarifas probablemente sea el más significativo, pero hay que ver también qué pasa con el tipo de cambio y también con el derrotero político. El juego político es un factor clave en el funcionamiento de la economía y particularmente en un plan de estabilización. La pérdida de credibilidad que pueda tener el gobierno también puede ser un elemento importante en los precios. José María, cuando se ordenen los precios relativos, ¿no? ¿Hacia dónde conduce la lógica de este modelo que está llevando adelante Javier Milei? Porque vos mencionabas fuerte caída de la actividad, fuerte recesión, fuerte pérdida de poder adquisitivo. El gobierno tiene la concepción de que no hay que controlar los precios, pero no está convalidando los aumentos de sueldos por encima del 15%, es decir, está controlando ese precio fundamental de la economía. ¿Cuál es el esquema detrás de este modelo, que además el gobierno está prometiendo para el segundo semestre una recuperación de la economía y también posiblemente el poder adquisitivo? Sí, 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 claramente en estos esquemas de crisis, el salario siempre va retrasado a el aumento de precios. El aumento de precios se ajusta muy rápidamente a las expectativas. De hecho, hay precios que algunos comerciantes se han pasado de rosca con los precios y fundamentalmente por expectativas, por incertidumbre, no por expectativas donde iba a quedar el tipo de cambio. Y el salario real siempre va detrás. El salario va siempre detrás y lo que cae es el salario real. La cuestión es, y la gran duda es, ¿cómo va a seguir este proceso? La economía se va a estabilizar en un 13, 14%, va a converger a un nivel inferior. Bueno, todo indica que si el gobierno administra razonablemente bien la macroeconomía sin ningún traspié, sobre todo político, y obviamente va a seguir ajustando el gasto público
va a seguir evitando mayores emisiones monetarias. Bueno, la idea es que este nivel de precio vaya convergiendo. En principio, si todo funciona razonablemente como lo esperado y no hay ningún sobresalto, como decía Político, es de esperar que en el segundo semestre los precios, la inflación converja a una tasa en un escenario optimista al 5 o 6%, y en ese contexto los salarios reales van a comenzar a recuperarse. Seguramente los salarios reales en el muy corto plazo va a ser muy difícil que se recuperen, probablemente pierdan un poquito más, pero los salarios deberían crecer de aquí en más, y es lo que muestra la dinámica de toda crisis. Y hoy estamos podríamos decir, en el fondo del tarro de la crisis, en la parte más profunda. Claro. Y bueno, de aquí en más los salarios deberían comenzar a recuperarse. Está bien. Mencionaba mucho el tema cambiario. Tenemos bastante cerca, cuando arrancó la gestión de Milei quedaba como muy lejos, pero tenemos bastante cerca el ingreso de dólares por la cosecha gruesa, esto es, desde fin de marzo, principio de abril, ese flujo va a empezar a intensificarse, por lo cual debería tener cierta tranquilidad en el mercado cambiario. ¿Cómo estás viendo y cuánto lo puede ayudar al gobierno a calmar las aguas económicas esto? Sin duda, una buena cosecha sería un gran alivio, y el éxito del plan va a hacer que el gobierno pueda contener el tipo de cambio, es decir, que el tipo de cambio no tome una dinámica explosiva. Yo no lo estoy viendo con esta dinámica de un aumento significativo del tipo de cambio, pero para ello es clave una buena cosecha. Una buena cosecha va a aportar dólares por el canal comercial. La recesión está haciendo que las importaciones también hayan caído, por lo tanto el canal comercial es clave. Y por otro lado, la credibilidad que vaya teniendo el gobierno y la gente en particular puede hacer que ingresen algún dólar financiero. Es de esperar que eso ocurra, y eso obviamente va a depender fundamentalmente la señal de una buena cosecha que aporte dólares frescos, y evitar mantener una calma cambiaria, con la expectativa de en algún momento eliminar el cepo, por lo menos en la parte financiera. Claro. José María, muchísimas gracias por estos minutos con nosotros. No, por favor, gracias a ustedes y un gusto. Ha sido un gusto. Muy amable, hasta la próxima. José María Rodríguez, economista, ¿no?, dando una visión de cuál es la situación económica del país. Estamos en el fondo hoy. Sí. No, esperemos Por que, si alguien tenía alguna duda, ¿no? Claro, esperemos que no haya más abajo, sino que bueno, se produzca... Hay una famosa frase que siempre se puede estar peor. Siempre se puede estar peor. ¿No? Bueno, ojalá que no, que se produzca una recuperación de la economía, un alivio, también una recuperación del nivel de los salarios, ¿no?, Sí, que ha caído notoriamente en el peor nivel de los últimos 30 años. Eso hasta que no baje un poco más la inflación va a ser difícil, ¿no? Sí, claro, y se recupere la actividad, ¿no? Con estos niveles de actividad, con una inflación como la que se está produciendo, bueno, es difícil que haya un proceso de recuperación. Primero deberá andar nuevamente la maquinaria de la economía. Un elemento importante que decía Rodríguez, la cuestión política. Sí, claro. La credibilidad del gobierno, que hoy precisamente no tuvo una buena noticia en ese frente. Es la más indescifrable de todas, tal vez, Así ¿no? así es. Que irá produciendo capítulos con el correr de las semanas. El gobierno ya pone en duda hoy la sostenibilidad del Pacto de Mayo después de lo que ocurrió en el Senado de la Nación. Hay que ver qué ocurre en diputados. Es bastante más difícil que en diputados caiga el DNU, ¿no? Muy engorroso. Llegamos al final de Entre Líneas. Nos vamos a reencontrar el jueves que viene a las 21 como siempre. Adiós. Chao.